Entre sombras y locura. Un horror inconmensurable había descendido sobre el pueblo de Yire. En un instante desordenó la realidad y destruyó la armonía del universo. Parecía como si, una vez más, las fuerzas primordiales de la existencia hubiesen sido perturbadas y la oscuridad estuviese preparando un nuevo caos. En medio de la noche, la calma fue rota por un estruendo ensordecedor que resonó en todo el pueblo de Yire. Muchos creyeron que era un rayo, pero este ruido era diferente a cualquier cosa escuchada antes. El rugido se intensificó y se extendió, como si la realidad estuviese retorciéndose y contorsionándose ante alguna presencia invisible y profunda. Los edificios temblaron tambaleándose, y los árboles sacudieron sus hojas con un terror primigenio. De repente, un silencio absoluto cayó sobre Yire. Roto solo por el susurro del frío y la oscura noche la cual se solidificó, una presencia invisible pareció extenderse dentro y alrededor. Los habitantes del pequeño Yire sintieron un miedo y una desesperación desconocida. La razón, la lógica y la cordura parecían ser impotentes frente al inexplicable horror que se cernía sobre ellos. En el silencio que siguió, las mentes humanas fueron invadidas por pesadillas terribles y visiones demoníacas. Los habitantes de Yire fueron sacudidos por una sensación abrumadora de impotencia frente a una fuerza cósmica, imposible de comprender, que parecía aplastar la mismísima esencia del ser. Las paredes de las casas parecían estremecerse y deformarse ante alguna presencia antinatural, invisible pero abrumadoramente presente. La desesperación siguió aumentando entre los habitantes del pueblo de Yire. Pues no había escapatoria posible. Los edificios comenzaron a vibrar, y del oscuro cielo cayó una lluvia extraña y pegajosa, como si la dimensión misma estuviese sangrando. Todo parecía distorsionarse y retorcerse. Como si el propio tejido de la realidad estuviese desmoronándose por alguna fuerza imposible de comprender, el tiempo parecía desacelerarse y expandirse hasta parecerse a una tortura eterna. Los habitantes de Yire sentían que estaban siendo testigos del fin de todo. El horizonte se distorsionó y se rompió ante la presencia abismal y desconocida que se cernía sobre ellos. En medio de la desesperación y el miedo, en sus mentes susurraba una voz que no era humana y venía de las profundidades del pasado olvidado de la mismísima tierra. Susurraba unas palabras extrañas y arcaicas. Palabras que ninguna mente humana podía comprender completamente. Parecía ser un antiguo idioma, olvidado por la humanidad, un idioma que no debía ser proferido por ninguna lengua mortal. Por ninguna voz que no fuera la voz de lo desconocido. Esa voz que salía de las sombras más profundas y abismales del pasado, parecía llevar el peso y el eco de algo tan antiguo, que ningún ser humano podía siquiera empezar a comprender. Sus palabras eran extrañas y sin sentido, como un intento de comunicarse desde un reino más allá de la realidad y la lógica. Un lugar que se encontraba más allá de lo conocido, intentando atravesar las barreras del tiempo y el espacio para llegar a los oídos de los habitantes de Yire. Cada palabra era como un cuchillo que tajaba la mente y el alma, dejando una marca que jamás podría ser borrada. Mientras la voz seguía hablando, el pueblo se sumió en un absoluto silencio. Los habitantes estaban paralizados ante la presencia abismal que se cernía sobre ellos. Ante la voz imposible de comprender que venía de las entrañas de la tierra. Su mente y su alma estaban aturdidas, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo, pues aquello era demasiado para cualquier ser humano. La voz siguió, cada palabra un nuevo golpe para la cordura y la lucidez de los habitantes. De pronto, entre las sombras salió una silueta desconocida. Su forma era oscura y distorsionada. Como si fuera un ser que no estaba hecho de materia física, sino de algo más, algo aún más desconocido y abismal. Con cada paso que daba, la realidad se hacía más frágil y los límites del mundo parecían desmoronarse. Su presencia era terrorífica, e impregnaba el pequeño Yire con un miedo ancestral. El ser desconocido siguió avanzando hacia el pueblo de Yire, con paso tranquilo pero decidido. Su mera presencia llenaba la atmósfera con un pavor primigenio, y sus ojos carentes de pupilas transmitían un abismo insondable, más oscuro aún que la noche sin estrellas. El pueblo quedó paralizado ante su espectro.
sin poder hacer nada más que mirar y temer en silencio. La realidad se desmoronó aún más a medida que el horror se aproximaba. La última barrera de la realidad se rompió y el mundo se sumergió en un abismo sin fondo. Susurros incomprensibles llenaron el aire y la noche se volvió oscura como nunca antes. En ese momento, el pueblo y todos sus habitantes se desvanecieron llevados por la presencia de lo desconocido. Hacia un destino más allá de la existencia misma. Desde entonces, nadie ha vuelto a escuchar hablar de Yire jamás.